En el bosque profundo, en medio de la espesura, vivía una tribu llamada los sabios. Eran seres de pequeños cuerpos y largas barbas blancas. Se sentían muy felices en su hábitat natural. Viven en perfecta armonía con la naturaleza y ésta les proporciona todo cuanto necesitan. Sus casas, talladas cuidadosamente en los gigantescos árboles, les protegen de las inclemencias del tiempo, y los frutos del bosque les proporcionan todos los alimentos necesarios para sobrevivir. Nunca ningún miembro de la comunidad había viajado fuera de los límites de aquella espesa selva, entre otras cosas, porque nunca habían necesitado emigrar a otro lugar. Siempre se habían sentido seguros y protegidos de cualquier peligro. Tenían un don muy especial. Todo cuanto soñaban y decían desear acababa sucediendo. Quizás por ese motivo las otras tribus le llamaban los sabios. Un día, uno de aquellos diminutos seres se despertó muy angustiado, pues había soñado que una plaga de saltamontes se dirigía hacia ellos a gran velocidad y corrió de inmediato para hablar con los más ancianos de la tribu y poner en conocimiento lo que había soñado, para saber si tenían posibilidad de escapar del gran peligro que les acechaba. Uno de los ancianos más longevos le intentó tranquilizar. «No te preocupes», le dijo, «ya lo sabemos. Estamos avisados desde hace meses». «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó el joven. «No te inquietes, que ya hemos avisado a todos los animales del bosque que necesitamos para ganarles la batalla». «Pero entonces, ¿entraremos en guerra?», se preocupó el muchacho. «Claro que sí, tenemos que proteger nuestro hogar», dijo el anciano con una leve sonrisa. Pero, titubeó el joven. «Pero nada», interrumpió el anciano, algo molesto por tanta pregunta. «Mira, te lo explicaré con calma para que lo entiendas», le dijo. «No vamos a abandonar nuestro hogar porque un montón de saltamontes pretendan instalarse aquí. Así que debemos proteger la naturaleza que nos alimenta y nos cuida, por lo cual hemos llamado a los enemigos de los saltamontes para que nos ayuden a acabar con ellos». «¿Y qué animales son esos?», exclamó el muchacho con gran curiosidad. «Nuestro ejército estará compuesto por las arañas, los sapos y ranas del estanque, los roedores de diferentes especies y los lagartos y salamandras. Todos ellos están avisados y se han empezado a preparar para cuando llegue el momento», dijo el anciano con gran solemnidad. «Está bien», dijo el muchacho, «pero ¿y si aparecen las aves? Ellas son un gran peligro para nosotros», dijo preocupado. «También hemos pensado en ello y hemos decidido que tenemos que tejer una malla gigantesca de árbol a árbol para que las aves no puedan bajar hasta nuestra posición y no nos ataquen. De ese modo podremos defender nuestro hogar de los saltamontes. ¿Qué te parece?», preguntó el anciano mirando al muchacho directamente a los ojos. Este titubeó de nuevo. Pero eso nos llevaría muchos meses conseguir una construcción así. «No creo que tengamos tanto tiempo», exclamó decepcionado. «Está bien, te diré la verdad», le dijo el anciano compadeciéndose de su ingenuidad. «Ya estamos trabajando en ello y en primer lugar debemos confiar en nuestras posibilidades y aprovechar nuestros recursos.
Dentro de 2 lunas haremos una gran fiesta para que toda la tribu esté contenta y sea capaz de imaginar otra realidad. Nos reuniremos alrededor de la hoguera y expresaremos nuestro deseo en voz alta y decidiremos soñar que los saltamontes cambian de dirección, marchándose a otro lugar. Y como tú sabes que todo cuanto soñamos se hace realidad, habremos conseguido desviar el peligro. El muchacho pensó durante un largo rato y preguntó: ¿yo también puedo sentarme frente a la hoguera y solicitar cambiar mi sueño? Pues claro, le dijo el anciano, acariciándole el pelo. Tú te sentarás a mi lado y serás el primero en solicitar en voz alta tu deseo. El muchacho se marchó contento, ilusionado y orgulloso de saber que podía contribuir a cambiar el curso de los acontecimientos. Y mientras volvía a casa, le cayó una nuez justo a sus pies. Se asustó un poco y miró hacia arriba. Entonces vio una gran malla de vegetación que tapaba el cielo y un gran número de monos saltando entre los árboles, tejiendo un gigantesco paraguas. El niño se sonrió y dijo: supongo que es otra forma de confiar en nuestras posibilidades y aprovechar nuestros recursos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.